Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, entonces vamos a hablar algunos conceptos de artritis reumatoide y dermatitis de contacto, que es clásicamente lo que se ha agrupado como hipersensibilidad tipo 4, así es como ustedes lo van a encontrar en la mayoría de libros, ¿cierto? Entonces, cuando usted le hablan perdón, cuando usted le hablan de hipersensibilidad tipo 4, están haciendo referencia a la presencia ya sea de linfocitos autorreactivos, y esos linfocitos pueden ser TCD4 o TCD8. Sin embargo, quiero que se visualicen en algo que es bien llamativo, y es que la mayoría de las enfermedades autoinmunes se sobrelapan. Entonces, a pesar de que el modelo de enfermedad es artritis reumatoide, ¿cierto? Entonces uno diría, es que es una tipo 4, la artritis reumatoide, etcétera. Lo que uno se encuentra es que estos pacientes también cursan con autoanticuerpos, ¿sí? Entonces, para que tengan eso pues como en mente, de que el que sea una hipersensibilidad tipo 4 no significa que no tengan autoanticuerpos. Y de hecho, esos autoanticuerpos pues reciben un nombre muy común, digámoslo así, que es lo que se conoce como factor reumatoideo, ¿sí? Para que lo tengan por ahí también en mente. ¿Listo? Entonces, el factor reumatoideo hace referencia a los anticuerpos que ustedes van a encontrar en una enfermedad como es artritis reumatoide. Pero hay otro grupo de autoanticuerpos bien importante en artritis reumatoide que se describieron más recientemente, y cuando estoy hablando de recientemente es tal vez en los 2000, comparado con el factor reumatoideo, que eso pues lo describieron hace ya muchísimas décadas, tal vez en los años 70 del siglo pasado, para que ustedes se hagan pues como una idea. Ya los que descubren o que describen en el 2000 son lo que conocemos como los anticuerpos antipéptidos citrulinados, que en el laboratorio específicamente se llaman anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados. ¿Listo? Para que tengan eso ahí pues como en mente. Cuando a uno le hablan de autoinmunidad y de artritis, pues indudablemente es una enfermedad que tiene un alto costo, ¿sí? Tiene mecanismos inmunes muy exquisitos, y es una enfermedad sistémica. Entonces, ojo, porque a pesar de que pues el nombre es artritis reumatoide, ¿cierto? Uno estaría pues como tentado a pensar que es una patología casi que puramente articular. En realidad se trata de una enfermedad sistémica. ¿Listo? Para que por favor tengan eso ustedes ahí en mente. En las hipersensibilidades tipo 4 y en los mecanismos de los que vamos a hablar hoy se reconocen como dos tipos de mecanismos grandes, por llamarlo de alguna manera. Un mecanismo que es el relacionado con la... Se me fue la paloma. Ya, con la hipersensibilidad de tipo retardado, y el otro que es la citólisis mediada por células. Entonces ustedes van a encontrar que son dos mecanismos bastante importantes en el desarrollo de las enfermedades inmunomediadas. ¿Listo? Son dos mecanismos bastante importantes en estas enfermedades mediadas por hipersensibilidad del tipo 4. Los mecanismos que vamos a hablar brevemente en la clase de hoy también se relacionan con el desarrollo de la respuesta que hacemos frente a los trasplantes. Entonces, usualmente cuando a uno le hablaban de las reacciones de hipersensibilidad, a uno pues en el mismo modelo de enfermedad es lo que ocurre con el rechazo a los trasplantes, sobre todo con lo relacionado con el rechazo crónico, ¿sí? El rechazo a trasplantes se puede clasificar desde una perspectiva de tiempo, y esa perspectiva temporal del rechazo
se puede agrupar como agudo, subagudo y crónico, ¿sí? Entonces, pues son conceptos como para que los tengan en mente, porque si mañana ustedes se presentan a una residencia, que pues muy probablemente lo van a hacer, o hacen un examen de homologación en otro país, etcétera, van a ser conceptos que ustedes van a tener que revisar en detalle. Entonces, cuando hablamos de esos mecanismos, son estos dos grupos, ¿cierto? O la citotoxicidad, la citólisis mediada por linfocitos TCD8, o las citoquinas proinflamatorias, el reclutamiento de células de la inflamación, que sería pues el mecanismo como tal retardado. Bueno, cuando hablamos también de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, hay una gran cantidad de microorganismos y algunos aptenos o sustancias químicas que pueden despertar o inducir o generar este tipo de respuestas. Yo siempre también les digo esto como para que lo tengan en mente. Los mecanismos de hipersensibilidad tipo 4, palabras más, palabras menos, es una respuesta inmune celular, ¿cierto? Es una respuesta inmune adaptativa de índole o de tipo celular. En esa respuesta inmune celular, pues lo que vamos a tener es fundamentalmente linfocitos TCD4, ¿cierto? Que van a estar orquestando la respuesta, y linfocitos TCD8 como parte del modelo que pudieran entonces estar generando respuestas específicas citotóxicas sobre los tejidos. Eso es bien interesante, ¿por qué? Porque cuando uno lo ve bajo esa óptica, entonces entiende que los mecanismos que están involucrados en la hipersensibilidad tipo 4 son los mecanismos que se alteran en los pacientes con VIH-Sida. Es decir, cuando usted tiene una deficiencia celular avanzada, como es el caso del SIDA, en la cual para los adultos tenemos conteos de linfocitos TCD4 por debajo de 200, y para los niños tenemos conteos de linfocitos TCD4 por debajo del 15% de lo esperado para la edad, vamos a tener entonces que aparecen estas infecciones. Entonces, si usted lee estas infecciones, miren, tuberculosis, listeria, neumocistis, cándida, criptococo, histoplasma, son los agentes infecciosos típicos oportunistas de los pacientes con SIDA, herpes, ¿cierto? Y el otro grupo entonces serían los antígenos de contacto, pues que son los relacionados ya con la dermatitis de contacto. Entonces, como es una hipersensibilidad, involucra que haya una subpoblación de linfocitos TCD4 ayudadores previamente activados, que se secreten citoquinas, que haya una reacción inflamatoria a nivel local, y eso es lo que se reconoce como una reacción de hipersensibilidad retardada. ¿Listo? Tiene que haber una fase de sensibilización, como toda respuesta inmune, pues tiene que haber primero una fase de sensibilización y posteriormente ya una fase efectora, ¿cierto? Miren que aquí el dibujito es bien interesante porque el tamaño del macrófago cambió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasó de ser un macrófago en reposo a un macrófago activado. Y sabemos que las células activadas o en reposo expresan diferentes receptores, diferente cantidad de moléculas, por ejemplo, radicales libres de oxígeno, óxido nítrico, ¿cierto? Receptores para el factor estimulante de colonias o receptores para el factor de necrosis tumoral, ¿cierto? Y, por supuesto, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo las clase 2, porque sabemos que la clase 1 pues se expresan de forma constitutiva. Entonces, esas van a ser las citoquinas que se producen en el contexto de estas respuestas, y cada vez se habla más del papel adicional que juegan los linfocitos TH17 en las reacciones de hipersensibilidad retardada, sobre todo en otros modelos de enfermedad, como son colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que son como los otros modelos cuando nos están hablando de reacciones de hipersensibilidades tipo 4. ¿Cuál es el problema acá? Pues que el antígeno persiste y las reacciones de hipersensibilidad retardada terminan siendo como una estrategia que trata o que busca
cómo contener ese antígeno que es persistente. Entonces, dentro de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, vamos a tener las reacciones que montamos frente a la tuberculosis, por ejemplo, o frente a la lepra, ¿sí? Que es el otro espectro, el espectro ya como tal de las reacciones granulomatosas. Y cuando uno habla de reacción granulomatosa, pues involucra la generación o formación de un granuloma. El granuloma es la forma que tenemos de contener un antígeno cuando no lo podemos eliminar, ¿sí? Entonces miren este granuloma cómo está infiltrado, ¿cierto? O bueno, está constituido más bien, decir infiltrado es incorrecto. Está constituido por un centro necrótico, ¿cierto? Que corresponde a lo que conocemos como una necrosis caseosa, en la cual hay bacilos, miren que los bacilos están ahí en rojito, pero alrededor hay unos macrófagos, ¿cierto? Que alcanzan a estar todavía, digamos, afectados por ese bacilo. Y hacia las capas más externas tenemos ya mayor cantidad de linfocitos T, de un perfil TH1 sosteniendo ese macrófago. Y cuando hablamos de que son de un perfil TH1, pues estamos hablando de linfocitos TCD4 que producen interferón gamma. Y hacia las partes más externas, miren cómo tenemos entonces ya macrófagos activados, más linfocitos, y se completa el granuloma. En Colombia, si yo les hiciera a ustedes una prueba para determinar si tienen tuberculosis latente, que la prueba se conoce como prueba de tuberculina, también se conoce como PPD. Entonces, si yo les hiciera un PPD a ustedes, lo que nos encontraríamos es que, bueno, ustedes todavía no han entrado a clínica, entonces puede que sea un poquito más bajo. Pero como población colombiana general promedio de 19, 20 años que deben ser ustedes, 21, y bueno, hay algunos ahí más vejestorios, más o menos un 20%, hasta un 25% de ustedes pueden tener tuberculosis latente. Es decir, 1 de cada 5, 1 de cada 4 de ustedes se enfrentó a la tuberculosis, la controló y le quedó una memoria inmune de linfocitos TCD4 específicos a tuberculosis. Eso es lo que pasa en Colombia. Pero es probable que cuando ustedes terminen de ser médicos, ¿cierto? Y se gradúen por allá en 4 años, que es lo que creo que les falta a ustedes en promedio, pues si no hay más paros y si no hay más anormalidades, bueno, y si ganan todas sus materias, etcétera, etcétera. Eso va a subir a un 35 o 40%. Es decir, se va a duplicar el número de personas con una tuberculosis latente. ¿Y qué es latente? Que tienen granulomas como este por su cuerpo, en la cual hay bacilos en el centro, viables, pero muy en el centro, y hacia afuera una gran cantidad de macrófagos que son capaces de contener esos bacilos. Y cuando hablo de bacilos, estoy hablando de micobacterias, en este caso Mycobacterium tuberculosis. ¿Listo? Entonces ustedes me van a decir, pero uy, ¿cómo así, profe? Que entonces el 40% de nosotros va a tener una TBC latente. ¿Y qué pasa con eso? La respuesta es, no pasa nada. Si ustedes no se inmunosuprimen y mantienen su cantidad normal de linfocitos TCD4, sosteniendo, manteniendo, vigorizando ese granuloma, ¿cierto? La probabilidad de que ustedes esa tuberculosis se le reactive durante toda su vida va a ser como de un 10%. A ustedes les queda, de acuerdo a la expectativa de vida de los colombianos, les quedan unos 50 años de vida por delante, más o menos, ¿sí o no? Entonces, a ese 40% de ustedes, 40% de ustedes, la probabilidad de que en algún punto de sus vidas la tuberculosis se les haga manifiesta, se les reactive y salga de ese estado de latencia a un estado de reactivación, es del 10%.
En otras palabras, 4 de cada 100 van a sufrir una reactivación de tuberculosis. Entre 3 y 4 de cada 100 se les va a reactivar la tuberculosis de aquí a que se mueran. ¿Y cuáles van a ser los factores contribuyentes a que esa tuberculosis se reactive? Pues la inmunosupresión de la senescencia, pues porque se van a volver viejos y cuando uno se envejece se inmunosuprime. O algunos de ustedes o algunas, y digo algunas pues porque la mayoría van a ser mujeres, van a tener enfermedades autoinmunes y les van a tener que dar inmunosupresión. O alguno de ustedes le va a dar cáncer y le van a tener que dar quimioterapia y eso los va a inmunosuprimir, pero el cáncer solito también puede favorecer que se les reactive la TBC. Obviamente algunos se van a reinfectar, ¿cierto? Entonces puede que no sea una reactivación, sino que les volvió a dar. Entonces el sistema inmune tiene que volver a arrancar porque es que él tiene unos que están ahí contenidos, pero no los logra eliminar. Entonces miren que este es un ejemplo de cómo a pesar de tener una respuesta inmune específica, pues porque obviamente sí la hay, esa respuesta no es esterilizante. Y ojo que ese es un concepto bien importante en inmunología. Una cosa diferente es tener respuestas inmunes específicas y otra cosa que esas respuestas sean esterilizantes. ¿Qué buscan las vacunas? ¿Algún voluntario? Para saber si todavía me están escuchando. ¿Cuál de las dos buscan las vacunas? ¿Nadie? ¿Me están escuchando? Ah, pues entonces escogamos un voluntario porque pues... Lisbeth Andrea. ¿Hay muchas Lisbeth Andreas? Lisbeth Sofía, entonces. María José Benavides levantó la mano. Cuénteme. Hola. Sí, cuénteme. Bueno, pues profe, ¿no sería como estimular de pronto el sistema inmune para que ellos produzcan como un anticuerpo, un anticuerpo frente a un patógeno específico de pronto? ¿Usted escuchó la pregunta? ¿Qué buscan las vacunas? No la escuchó completa, ¿cierto? Entonces, vea, no, o sea, voy a usarla de ejemplo, pero no lo tome mal. Yo les pregunté que si las vacunas buscaban una respuesta esterilizante o qué tipo de respuestas o inmunoespecíficas. Eso fue lo que yo le pregunté. Entonces, no les estoy preguntando por la generalidad de la respuesta de vacunas. ¿Qué es una respuesta entonces esterilizante? ¿A qué te suena eso? Aló. Es la respuesta que elimina por completo el patógeno. Perfecto, eso es. Eso es lo ideal. Ojalá todas las vacunas llegaran y ¡pum! Matan por completo todos los patógenos y entonces no nos da ni siquiera enfermedad. No nos da nada. ¿Ustedes creen que eso es real? No, listo. Ustedes dijeron que no. Entonces, para algunas sí, para otras no. Entonces, en resumen, vamos a decir que no, que lo ideal es lograr respuestas inmunes esterilizantes, en las cuales ninguna célula humana se afecta por el patógeno. Ojalá todas las vacunas lograran eso. No todas la logran, ¿cierto? Porque algunas células se van a infectar, a pesar de que tengamos respuestas inmunes específicas. Entonces la gente ahí es cuando dice, ay, entonces esas vacunas son para meterle un chip a uno y ni siquiera le quitan las enfermedades.
No, entonces, si bien no son esterilizantes, o sea, así no las eliminen por completo, ¿sí? Las vacunas, al generar respuestas inmunes específicas contra los patógenos, ¿sí? Van a disminuir la carga de la enfermedad. Eso sí lo hacen las vacunas. Entonces, claro, en vez de que se me infecten 1.000.000 de células, se me infectan 100. Entonces, el sistema inmune innato puede completar el trabajo. Pero es que además las 100 que se infectan no se me infectan con 10 millones de virus cada una, sino que se me infectan con 2 o con 1. Entonces, claro, es mucho más fácil contener la infección, ¿sí? Cuando son tan poquitos virus. Entonces, en inmunología, nosotros el ideal, lo perfecto, ¿cierto? Es que las respuestas fueran esterilizantes. Eso es como sacar 5. Pero con que saquemos 3 y la gente no se muera, pues ya con eso nos defendemos, ¿cierto? Pues porque lo importante al final del camino tal vez sea seguir con la vida. Pues ojalá pudiéramos sacar 5 y todos supieran el 100% de las cosas que se supone que deben saber. Eso es lo ideal. Pero pues no podemos pedir que sepan el 100%, entonces al menos que sepan el 60%. ¿Cierto? Para que las cosas puedan seguir. Ustedes van a ver que esos son conceptos ya de la vida real. Entonces, una cosa es la inmunidad clínica, por ejemplo, que eso siempre ha sido muy debatido. Ustedes puede que eso no lo encuentren sino en textos viejitos, ¿sí? Y que las definiciones sean complejas de entender. El ejemplo clásico de inmunidad clínica, cuando usted vive en zona endémica para malaria, ¿sí? Y a usted le ha dado malaria desde que es niño y le ha dado malaria 10 veces, le ha dado malaria 12 veces. Cada malaria que a usted le da más suave que la anterior. ¿Listo? Entonces, ¿hay una respuesta inmune? Sí, tal vez es una respuesta innata, entrenada, tal vez. Hay muchas explicaciones de qué es lo que está pasando ahí, ¿ok? Bueno, listo. Esa persona se va del Chocó, se va de López de Micay, se va para la ciudad, se va para Cali y vive 20 años en Cali. Nunca se volvió a exponer a la malaria. Y vuelve de visita 21 años después. ¿Sí? Pum, le da malaria como si nunca le hubiera dado. ¿Por qué? Porque no es una respuesta inmune que genere memoria de vida media larga. Son anticuerpos los que se generaron muy probablemente por células plasmáticas de una vida media corta. Entonces, una vez se pierde la exposición al antígeno, la inmunidad se pierde. Todo esto es para decirles que esto no es blanco y negro, que es que uno cree, no, es que ya me dio, entonces no me vuelve a dar. No, depende del patógeno. Para los parásitos, y miren que deliberadamente escogí un parásito, la cosa funciona más así. ¿Ya? Para los parásitos, las respuestas inmunes no son esterilizantes. Estamos tratando de generar respuestas inmunes para algunos virus crónicos persistentes, como es el caso de VIH. Y ojalá fueran esterilizantes. Ojalá. ¿Sí? Pero no, pues sabemos de que no son respuestas esterilizantes, lamentablemente. Entonces hay gente trabajando por respuestas inmunes de esas perfectas que evitarían que la gente se infecte, o sea, que nunca te dé VIH. Y hay otros trabajando para lo que se conocen como vacunas terapéuticas. Es decir, generar una respuesta inmune con una finalidad de tratamiento. Le pongo la vacuna para que el sistema inmune ataque al virus y ayude a controlar el virus, pero a sabiendas de que no lo va a poder eliminar. ¿Y eso tiene sentido para qué? Pues para el que ya está enfermo. O sea, le mejoro la respuesta inmune contra el virus para que su propio sistema inmune lo logre controlar
y evitar que se propague a más células, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que la que ya está infectada, como es un virus que se integra, ¿cierto? Es un virus RNA que sufre una integración al DNA y hace un DNA proviral, se llama eso. Es un virus que queda ahí por siempre. Entonces yo no puedo hacer nada para las células que ya se infectaron. Me toca esperar a que las células que ya están infectadas se mueran. O buscar otras estrategias que vayan y me maten específicamente las células infectadas y no maten a las demás, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que la erradicación del que ya está infectado con VIH, pues es casi que técnicamente imposible, ¿cierto? Porque él va a persistir en las células que están latentemente infectadas. Entonces, hasta que yo no desaparezca esas células, no va a poderlo hacer. ¿Ya? Yo tendría que generar respuestas citotóxicas específicas contra las células, pero esas células que están latentemente infectadas, muchas de ellas están quiescentes, están calladitas, están quieticas. ¿Listo? ¿Por qué queremos tener macrófagos activados? Porque esos macrófagos activados son los que eliminan los patógenos. Entonces, cuando uno dice macrófago activado, uno dice, pero es que este man me está hablando de que eran linfocitos, ¿cómo así que los CD4? Pues claro, es que los linfocitos CD4 son los que activan el macrófago para volver una mejor célula fagocítica que produzca citoquinas y que elimine el patógeno. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros queremos reconstituir la respuesta inmune celular para lograr ese objetivo. Se forman los granulomas de los que hablábamos, ¿cierto? Y van a haber diferentes calidades de granuloma. Entonces, entre usted más inmunocompetente sea, el granuloma va a tener una estructura mucho más organizada y el patógeno va a estar más contenido. Si usted es inmunodeficiente o está inmunocomprometido, pues el granuloma va a ser mucho más irregular y va a ser pues más probable que se escape el bicho de ahí, ¿cierto? Entonces, vea, estos son muchos granulomas, los patógenos intracelulares de los que ya hablábamos, pero uno puede reconocer, pues, espérenme, se lo tengo acá. Tómenle por favor una foto a esto, que esto siempre les pregunto, o de una forma o de otra. Desde el punto de vista clínico, estos son los 3 tipos de reacciones que uno puede observar en una hipersensibilidad tipo 4. ¿Ya? Entonces están las de contacto, las tuberculínicas y las granulomatosas. Se las tienen que aprender porque es que son importantes para la vida. Ustedes tienen que saber cuál es el principio de una tuberculina, qué es lo que van a encontrar a nivel histológico, qué es lo que uno inocula en una tuberculina. Es lo mismo que un PPD. PPD significa derivado proteico purificado, o tuberculina, o prueba de Mantoux. Ustedes van a encontrar los 3 términos. Esto es lo de acá. Dermatitis de contacto, ahorita vemos varias imágenes. Y las reacciones granulomatosas, pues fue lo que hablamos anteriormente. ¿Sí? Esto, quiero que se fijen en esta de acá. Que esto también sale mucho en gráficas y cuando le tratan de explicar a uno los perfiles TH1, TH2 y todas las vainas. ¿Sí o no? Y esto tal vez no se lo vuelvan a decir nunca en la vida, entonces lo vamos a hablar hoy. Lepra. Entonces ustedes van a volver a hablar de Mycobacterium leprae cuando vean el curso de microbiología. Y es probable, por ejemplo, así fue para mí en mi formación médica. Nunca me hablaron de lepra, nunca jamás. Tal vez en lepra le hablaban a uno en dermatología, pero creo que esas 2 semanas de dermatología, la docente que llevaba como la consulta de lepra se fue de vacaciones. Entonces, por ejemplo, a mí nunca me tocó lepra. ¿Sí? A mí nunca me dieron clase de neumonía, nunca tuve clase de infección urinaria, nunca tuve clase de lepra. Clase de tuberculosis en clínica, creo que... Bueno, es que a mí no me daban clases, las cosas en ese sentido han mejorado. Creo que yo no vi clases de clínica de nada. O bueno, no de nada, muy poquitas. Muy poquitas. Entonces, cuando uno ve esta imagen, le están mostrando 2 cosas. En el panel superior izquierdo, lepra tuberculoide, y en el superior derecho, lepra lepromatosa. Entonces miren que la lepra es también un espectro de enfermedad.
Lepra lepromatosa es la lepra bíblica, florida, tenaz, llena de daño óseo, de daño de cartílago, con infección diseminada, con el daño severo de los nervios, que son los que llevan a las facies leoninas, ¿sí? Y a la mutilación de las personas. Entonces, por eso es que las personas terminan perdiendo partes de las extremidades, parte de la nariz, parte de las orejas, porque tienen un daño severo nervioso. Y eso está acompañado de hipergamaglobulinemia. Mientras que el otro espectro es la lepra tuberculoide, en la cual, miren, es un full granuloma aquí, que son las personas menos infectivas, llenos de turupes, ¿sí? De granulomas, y en el cual la respuesta inmune es un poquito más normal. Entonces quiero que miren el panel inferior derecho. Miren cómo nos hablan de que hay unas citoquinas del perfil TH1 y otras del perfil TH2, y nos hablan como de las diferencias cuantitativas entre la lepra tuberculoide y la lepromatosa, ¿sí? Entonces, en resumen, miren cómo las personas, cada rayita de esas, estos son Western blots. Entonces son los Western blots, los Western blots de 4 personas con lepra tuberculoide y 4 con lepra lepromatosa, ¿sí? Entonces miren cómo cada uno de esas personas, si es lepromatosa o tuberculoide, tiene como una expresión de citoquinas diferente. Entonces, la lepra lepromatosa es predominantemente perfil TH2, versus que la lepra tuberculoide es predominantemente un perfil TH1. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso para cerrar el tema. Y este es el otro, diabetes. Diabetes también se considera una reacción de hipersensibilidad tipo 4, específicamente la diabetes tipo 1. Ese es un islote de Langerhans. Miren cómo se ve diferente el islote de la izquierda con respecto al de la derecha. El de la izquierda, pues, es un islote normal, versus el de la izquierda, que es más que islote, lo que hay ahí es infiltración linfocitaria. Son puros linfocitos infiltrantes de ese islote. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Alguien diga no, así se para ayudar que me están escuchando. No, profe. Ok, listo. Dermatitis de contacto. Entonces, ojo, porque ustedes aquí van a encontrar un concepto que enreda la pita. Nosotros, para el tema de la clase, para la evaluación, etcétera, cuando digamos dermatitis, cuando la palabra esté contacto, cuando diga contacto en alguna parte, vamos a referirnos a las hipersensibilidades tipo 4. Cuando digamos alérgica, va a ser la tipo 1, pero ustedes van a encontrar que hay una subclasificación de la dermatitis de contacto que la denominan como de contacto irritativa o irritante, que es el 80% de los casos, y dermatitis alérgica de contacto. Entonces no voy a entrar en estas honduras. Sencillamente, cuando estemos hablando de contacto es la tipo 4, cuando estemos hablando de la alérgica es tipo 1. ¿Listo? Dermatitis atópica o alérgica, es lo mismo, y dermatitis de contacto. Así lo vamos a hablar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Así queda para temas futuros. Hay hiperplasia epidérmica, hay cambios que se conocen como espongiosis, hay infiltrado perivascular y algo de eosinófilo, infiltrado eosinofílico. Se caracteriza entonces por inflamación epidérmica superficial, y pueden haber cambios que son agudos o cambios que son crónicos. Y todo esto es importante que ustedes lo sepan y lo tengan en mente, porque es lo que se van a encontrar, es lo que van a ver en los hallazgos de la patología y lo que le pueden reportar a ustedes
en un reporte clínico de patología. Muchas veces las personas tienen sobrelapamiento o síndromes de overlap entre contacto y dermatitis alérgica. Ojo con eso, pues porque los humanos no nos leemos los libros, ¿cierto? Para decir de qué nos vamos a enfermar. Y las clasificaciones, las clases, ¿cierto? El cómo nosotros aprendemos y subdividimos los temas, pues no necesariamente se corresponden con cómo se enferma la gente. Tratamos de que se correspondan, pero pues no es una correspondencia 100%. Entonces, es usual que las dermatitis irritativas de contacto aparezcan en zonas que uno puede reconocer qué fue lo que pasó. Entonces, la persona tiene dermatitis en ambas manos. Usted le pregunta, no, yo soy aseador. Entonces, las opciones son múltiples, ¿cierto? La primera, ¿con qué productos químicos trabaja? Y la segunda es, usa guantes. Y los guantes, pues, la mayoría son de látex. Entonces, ahí ya ustedes se podrán ir imaginando para dónde va la cosa, ¿cierto? Hay pruebas, están las baterías extendidas para dermatitis de contacto, entonces hay unas baterías estándar y lo que hacemos es eso, miren, en cada cuadradito de esos hay un antígeno diferente, ¿sí? Entonces lo que uno hace es poner toda esa batería de antígenos y posteriormente entonces evaluar a cuál se le formó reacción, y eso es lo que uno conoce como test de parche. Se deja por 48 horas, ¿sí? A las 48 se le pone, digamos, el lunes, la persona va entonces el miércoles, se le quitan los parches, ¿sí? Y a los 30 minutos se hace la lectura inicial y se debería hacer una segunda lectura o al día siguiente o a los 5 días. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago parches, usualmente lo que hago es que los quito, los pongo lunes, los quito miércoles y se hace otra lectura el día viernes, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues que al paciente le toca ir 3 veces, de que a uno le toca gastarle tiempo 3 veces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esta ustedes lo van a encontrar en los libros, eso le dan bomba a esto al tema de la hiedra venenosa, que es el Toxicodendron radicans, y entonces que dependiendo de la etapa, de la estación del año, si estamos hablando de otoño, si estamos hablando de primavera, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes, si de pronto no lo han escuchado, hay una cosa que se llama hiedra venenosa, que es una planta, es más común en el hemisferio norte, ¿sí? Y tiene la particularidad de que produce este tipo de lesiones cuando la gente hace contacto con las ramas. Son lesiones muy dolorosas, casi que forman unas flictenas, o sea, son llenas de líquido. Y la gente, todos, pues lo que tienen en común es que o se fueron a pasear el fin de semana o hicieron jardinería el fin de semana, como para que lo tengan en cuenta. Y estos son los antígenos que producen dermatitis de contacto más frecuente en los niños. Sales de níquel, neomicina, el timerosal, el cobalto, los cromatos, ¿cierto? La lanolina, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es así se ve la dermatitis de contacto a níquel, pues que es algo que se utiliza para que las cosas metálicas no se oxiden, y también se utiliza en el tratamiento del cuero. Otra, pero pues ya inducida por el pendiente, por los aretes. Entonces ustedes, muchos conocerán a alguien que dice, ay, no, es que yo soy alérgico a la bisutería de fantasía, ¿sí? Entonces muy probablemente es que sean, entre comillas, alérgicos al níquel, ¿cierto? O sea, que hagan dermatitis de contacto al níquel. Entonces, vuelve y juega. Ahí dice alérgico, pero para que estemos claros, cuando yo se los pregunte y no se enreden, les voy a decir es contacto si vamos a hablar del níquel. ¿Me hago entender?
¿Alguien diga sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. La hebilla. Entonces miren esa localización tan inusual que tiene ese señor ahí. ¿Sí? Entonces justo entre mesogastrio y hipogastrio es la hebilla del pantalón. ¿Listo? Otra relacionada con con el cuero. Ahorita, las del correo son una gran cantidad de cosas como parafenilediamina que se utiliza para el tratamiento del cuero. Entonces miren lo que se produce ahí. Ojo, que esto también ustedes lo van a encontrar con mucha frecuencia, los cambios en la piel producto de el uso crónico de esteroides. Como los esteroides son de venta libre y la gente entonces trabaja y tiene que seguir trabajando porque la vida es dura y pues puta, es lo que toca hacer porque pues, cuando uno le toca trabajar. Sí, entonces la gente no es boba. Entonces tienen las manos llevadas, pero entonces se embadurnan hidrocortisona hasta que no más, con el grave problema de que siguen usando los mismos guantes o siguen exponiéndose a los mismos químicos sin guante, porque pueden ser los dos escenarios, ¿no? Y a todos nos ha pasado, o sea, yo creo que todos aquí hacemos oficio y cuando uno hace oficio a veces cambia de detergente o algo y se le pelan las manos, ¿sí o no? Estás probablemente haciendo una dermatitis de contacto a alguno de los componentes, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponerse guantes. Ah, yo soy alérgico a los guantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerse guantes de tela, como los de primera comunión de dama, pues. Y encima de los de tela, ponerse los guantes de látex, ¿sí? Es la única forma de usted evitar o de controlar las dermatitis de contacto, pues es haciendo una evitación de los desencadenantes, del antígeno desencadenante. Artritis reumatoide, una enfermedad relativamente frecuente, una prevalencia variable. A esto pues tienen que, esto, yo les voy a dar 2 o 3 conceptos, pero los pacientes que ustedes sospechen que tienen artritis tienen que ser remitidos a reumatología. Ustedes no se deben quedar con esos pacientes. Miren que sigue la misma secuencia, ¿sí? De lupus. Entonces están los genes, la predisposición, la susceptibilidad pues genética, está la microbiota, está el ser mujer, están los factores dietarios, los factores étnicos, todo eso confiere susceptibilidad. Hay una fase preclínica y entonces vuelve y juega. Aquí también hay positividad de autoanticuerpos y se inician procesos muy específicos de artritis como es la citrulinación. Entonces ustedes van a buscar qué es la citrulina. Entonces les adelanto que la citrulina es un aminoácido, pero ustedes hacen memoria y no hace parte de ninguno de los aminoácidos esenciales, ni de los esenciales clásicos, ni de los no esenciales, ni de los esenciales que le hablan a uno. Entonces es otro de los aminoácidos, ¿cierto? Porque hay muchos tipos de aminoácidos. No son solamente los 20, pues, que a uno siempre le enseña. ¿Listo? Entonces van a ver qué es la citrulinación. Entonces por favor, van a buscar qué es la citrulinación. ¿Qué les puedo contar para que se vayan haciendo una idea? Resulta que fumar aumenta la citrulinación. Entonces, por eso sabemos que fumar es un factor de riesgo bastante importante en artritis, ¿cierto? Y que es uno de los factores modificadores más significativos que pudiéramos nosotros entonces tener en mente, ¿listo? Que pudiéramos modificar. Después pasa entonces a las fases tempranas, ¿sí? Y en las fases tempranas, en que hay una artritis indiferenciada en la que todavía no se cumplen los criterios, ahí, miren que esa fase temprana que sería como la tercera articulación de izquierda a derecha. Miren que todavía no hay daño erosivo como tal, no está dañada, está engrosada, ¿cierto? Está engrosada la cápsula, está
engrosado del sinovio, pero todavía no hay daño. Entonces, lo que uno quiere es, ojalá, agarrar a todos los pacientes en esta fase temprana y evitar que progresen hacia una artritis reumatoide ya plenamente establecida. ¿Listo? Y así es como se verían los diferentes cambios a nivel estructural y tisular, llegando finalmente al osteoclasto activado que está invadiendo la membrana sinovial, ¿cierto? Que es lo que nos muestran en la flechita del C, que está por acá. ¿Ok? Los cambios tempranos de artritis, la inflamación cuando es temprana, miren que tiende a ser reversible, ¿ok? Entonces uno lo que quiere es intervenir con drogas modificadoras de la enfermedad, uno quiere intervenir lo más tempranamente posible al paciente, evitando que el daño sea definitivo, ¿sí? Una vez se establece el daño, no hay reversa. Y en la parte inferior, en las figuras E, F y G, nos muestran diferentes tipos de daños articulares, ¿sí? Miren cómo en la G, si usted reconoce, eso es una inflamación bastante alta, ¿cierto? Y está comprimiendo nada más y nada menos que el tallo cerebral. Entonces, sí, las personas pueden sufrir luxaciones y subluxaciones atlanto-occipitales, imagínense esa locura, o atlanto-odontoideas. De hecho, es posible que cuando se hacen algunas maniobras de manipulación del cuello, las personas con artritis reumatoide se puedan desnucar. Entonces no es infrecuente que es que fui al quiropráctico, o bueno, no fue, que ella no puede ni contarle, ni cuenta la historia. Fue al quiropráctico o fue a fisioterapia para manejo del dolor, y entonces ese día se amaneció con un mico, lo que la gente le dice mico, pues con un espasmo en el trapecio, por ejemplo. Entonces, no sé, le hacen algún tipo de manipulación en el cuello, le hacen un estiramiento y ¡pum! Se desnuca la persona, ¿sí? Eso pasa también, o es posible que pase cuando se intuba. Cuando se intuba al paciente, ¿listo? Y se pueden formar estos nódulos. Criterios de clasificación cambian con el tiempo, importante, los más actuales son igual sumativos, algo muy parecido a lo que pasa con lupus, ¿cierto? En este caso es más de 6 criterios hacen el diagnóstico, pues bueno, clasifican, porque aquí es lo mismo, son criterios también de clasificación, clasifican de forma definitiva al paciente como artritis. ¿Listo? Y hay que descartar esas otras enfermedades que también producen manifestaciones articulares, ¿cierto? Entonces, el lupus eritematoso sistémico, la gota, las poliartropatías virales, la psoriasis, ¿cierto? Entonces, son enfermedades de exclusión que deben ser descartadas. Entonces, este sería como una propuesta de flujograma de quién debe evaluarlo, cuándo y para dónde se debe mandar, pero pues con que usted sospeche es más que suficiente. ¿Listo? Y dejamos ahí. ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces terminamos con 39 personas y varios están duplicados, pero pues bueno, nada que hacer. Listo, muchachos, muchos éxitos. Estamos hablando.